Atrapado en la pecera. Cuentan los sabios que existió un pez atrapado en una pecera. Había días que su existencia le parecía insoportable. Sin embargo, había otros en los que el contacto con otros peces, la alimentación segura y la falta de peligros lo hacían ver que su vida no era tan insoportable. Un día se le acercó un pez al rincón de la pecera donde permanecía oculto de los demás, apartado de todos ellos, y le preguntó: «¿Qué haces ahí oculto? ¿No quieres participar en los juegos?» «No, déjame, no quiero salir. No quiero seguir siendo un pez de pecera», le dijo abatido. «¿Por qué?», le preguntó el pez. «Porque mi existencia aquí es insoportable. Quiero salir, nadar en el océano. Quiero ser libre». «¿Y crees que aquí no lo eres? Dime, si nadas en el océano te pueden comer los tiburones. En el océano tendrás que buscar la comida. Tendrás que hacerte nuevos amigos que con las corrientes serán breves. ¿Eso es lo que quieres?» «Sí», se apresuró a decir. «¿Seguro?» «Sí», contestó. «Entonces te ayudaremos a salir de aquí, para que puedas ir al océano». El pez reunió a todos los demás que se implicaron en el plan que haría que el pez pudiera escapar e ir al océano. Al verlos todos juntos, tan decididos a arriesgarse por él, éste se sorprendió. Cuando la comida les fue suministrada, todos le cedieron parte de sus raciones para que cogiera fuerza, pues si se tenía que enfrentar al océano, las necesitaría, ya que una vez en él no le sería fácil encontrarla. Le prepararon ejercicios para que sus aletas fueran ágiles y fueran entrenándolo para que fuera rápido y poder huir del depredador en caso de emergencia. Todos los peces de la pecera se implicaron en ayudarle. Todos querían que consiguiera salir de allí y llegara al océano, porque todos querían que fuera feliz. La noche anterior a la huida, el pez estuvo pensando. Miraba con otros ojos a los que habían sido sus compañeros y amigos de pecera. Sintió el calor del agua de la pecera y saboreó los trozos de comida que le habían reservado. Cuando se apagó la luz de la pecera, en la oscuridad, sintió una voz que le decía: «¿Realmente es escapar lo que quieres? ¿Es huir al océano?» Por una vez en todo aquel tiempo que había pasado en su pecera, sintió miedo. Allí, donde era imposible sentirlo, donde todo era seguridad, pero lo más extraño es que también se sentía solo, aunque sabía que si estiraba la aleta encontraría algún pez durmiendo a su lado, pero se sentía solo. Pensó en el miedo y en la soledad de aquella pecera, y pensó en el miedo y en la soledad que sentiría en el océano. Y llegó a la conclusión que el miedo y la soledad serían los mismos, porque no se trataba de donde estuviera, se trataba de que éstos estaban dentro de él. También pensó en la libertad. La libertad la veía muy clara en el océano, pero ¿por qué le costaba verla en la pecera? Sí, la pecera era un espacio limitado, pero ¿acaso el océano no lo era? No podría acercarse a los corales, no podría subir a la superficie porque lo pescarían, no podría unirse a los bancos de peces, pues correría el riesgo de ser rechazado o peor, de ser capturado. Entonces, ¿el océano a qué se limitaba? A un espacio reducido donde poder sentirse seguro, quizás un poco más grande que una pecera, sin cristal donde ser frenado, pero con límites.
La libertad no era el espacio, la libertad era decidir ser libre. La libertad estaba en su mente, en su forma de ver y enfrentarse a la vida. La libertad era decidir jugar, comer, compartir e incluso decidir irse o quedarse. Nadie le retenía, porque todos los amigos y compañeros querían que fuera feliz, porque si él era feliz, todos lo serían con él, porque si un pez es infeliz en la pecera, todos lo son con él. Entonces lo vio todo claro, había vuelto la luz a la pecera, pero no porque se hubiera encendido el interruptor, sino porque había luz en él. Lo veía todo claro, la luz había alejado a la soledad y a los miedos. Volví a sentir el agua cálida de la pecera, volví a sentir la aleta próxima del compañero que dormía junto a él. Con la luz, su luz, volví a sentir que era libre, volví a sentir que podía decidir qué sentir, y decidió sentir y vivir feliz.